Muy buenos días, apreciados estudiantes y representantes. Damos inicio formal al segundo momento de nuestra asignatura Química Orgánica y lo hacemos con un repaso de los grupos funcionales. Y ese concepto es fundamental en la química del carbono, en la química orgánica, donde el átomo o el conjunto de átomos que están rodeando directamente a ese carbono lo influyen, lo modifican, le dan características particulares, por ejemplo, lo convierten en un ácido o lo convierten en una base, y a esto es a lo que denominamos grupos funcionales. En el primer momento de nuestra asignatura vimos un conjunto de grupos funcionales. Así conocimos de forma general a los ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas, ésteres y éteres, y de igual forma describimos como punto de partida aquellos compuestos que son los más sencillos, emparentados con los hidrocarburos, que son los alcanos, moléculas constituidas solamente por carbono e hidrógeno. Pero también vimos variantes de ellos, cuando aparecen dobles enlaces en el caso de los alquenos y cuando aparecen triples enlaces en el caso de los alquinos. De tal manera que el propósito de la clase es primariamente que ustedes sean capaces en un listado de compuestos de identificar a qué grupo funcional pertenecen. Para eso recordamos la tabla del primer ensayo que ustedes elaboraron. Así tenemos que cuando R, que significa radical, está unido a un carbono y ese carbono posee un doble enlace oxígeno, lo definimos como carbono carbonílico. Y si aparte del carbono carbonílico tiene un OH, un grupo hidroxilo, un alcohol, estamos en presencia entonces de un ácido carboxílico. ¿Cómo lo identificamos? Si tenemos el nombre y su terminación es en oico, estamos en presencia del ácido carboxílico. Luego tenemos otro grupo funcional que porta un carbono carbonílico, pero esta vez el enlace covalente simple es a un hidrógeno y estaríamos en presencia de un aldehído. Para esto, la IUPAC, la Comisión Internacional de Química Pura y Aplicada, nos dice que la terminación es al. En el caso de las cetonas, que también portan como característica análoga a aldehídos y ácidos carboxílicos, la presencia de un carbono carbonílico, tenemos ahora un radical R y un radical R', que puede ser un radical alquilo y un radical alilo, por ejemplo. Y al estar en presencia de la terminación ona, estaríamos viendo una estructura que corresponde a una cetona. Y al final del primer momento vimos dos funciones, la de los ésteres y la de los éteres. La manera de representar a los ésteres es como R de radical carbono, una manera alternativa de representar ese oxígeno como carbono carbonílico, colocar un paréntesis y luego algún enlace a un átomo de oxígeno y a un grupo R' que puede ser, por ejemplo, un radical alilo. La terminación de los ésteres es con OATO, y eso lo vimos en la química inorgánica cuando nos tocó ver lo correspondiente a las sales. En el caso de los éteres, la manera más sencilla de representarlo es como R en enlace oxígeno y a R'. De igual manera, radical alquilo, radical alílico, por ejemplo. La terminación, dependiendo del tipo de nomenclatura que indique la IUPAC, es con la propia palabra éter o con la terminación del hidrocarburo que le da base al nombre. Los alcanos simplemente son moléculas donde los enlaces carbono-carbono son sencillos.
En el caso de los alquenos, al menos dentro de la molécula debe aparecer un doble enlace carbono-carbono, y en el caso de los alquinos debe aparecer al menos dentro de la molécula un triple enlace carbono-carbono. La manera de diferenciarlo por la terminación es ano en el caso de los alcanos, eno en el caso de los alquenos y ino en el caso de los alquinos. Seguimos con los ejercicios de nomenclatura de los compuestos que vimos al final del primer momento, de los ésteres y de los éteres. Entonces, el primer ejercicio dice CH3, CH2, CH2, y fíjense este carbono. Allí está ubicado el grupo funcional y eso nos ayudará entonces a clasificar a qué tipo de compuesto corresponde. Tenemos un carbono carbonílico, es decir, un carbono con doble enlace oxígeno, y luego tenemos un enlace sencillo oxígeno y tenemos un radical alquilo, el radical metilo, que es el CH3. De tal manera que si miramos la tabla anterior, este tipo de compuesto corresponde a la función éster. ¿Cómo hacemos para darle nombre de acuerdo a las pautas de la IUPAC? Lo vamos a nombrar como una sal y vamos a mencionar al final ese radical alquilo presente en torno al segundo átomo de oxígeno, de tal manera que el nombre, de acuerdo a las pautas internacionales, sería butanoato de metilo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que como en este carbono está el grupo funcional que nos importa, la función éster, este es el carbono número 1, número 2, número 3 y número 4. Entonces deriva del butano, de tal manera que así construimos el nombre. La terminación es oato y oato es característica de los ésteres. Segundo ejercicio, vamos a cambiar las condiciones y a partir del siguiente nombre representa su estructura. El nombre IUPAC para el siguiente compuesto es fenilmetil-éter. Lo importante es que utilizar las pautas de la nomenclatura radicofuncional, la palabra éter es explícita en el nombre, de tal manera que con respecto al tipo de compuesto ya sabemos que es un éter. Y si recordamos la tabla, el éter era aquel que tenía un átomo de oxígeno central y dos R, una R sencilla y luego una R', que dijimos un radical alquilo y un marino. De tal manera que al representar la estructura tenemos lo siguiente: dibujamos una molécula cíclica con 6 átomos de carbono y podemos hacer dos cosas. Dibujamos un círculo en el medio que indica que los dobles enlaces allí están deslocalizados, de tal manera que a la parte fenilo, que sería el primero de los radicales, y en este caso de un radical arílico, aromático, cíclico cerrado, le sigue un enlace a un átomo de oxígeno y un enlace al radical alquilo que más utilizamos en química orgánica, que es el radical metilo. De tal manera que partiendo del compuesto dibujamos el átomo de oxígeno central, esta porción corresponde al radical fenilo y esta que es un radical alílico y el radical alquílico que sería el metilo. Una alternativa para representar la estructura y entender el fenómeno de resonancia en este tipo de moléculas es la siguiente. Esta molécula y la que sigue son equivalentes, porque acá lo que hacemos es dibujar los dobles enlaces que no están quietos, no están rígidos como haría presuponer la imagen, se están moviendo, de tal manera que A y B corresponden al mismo tipo de compuesto, al mismo éter. Con respecto al tercer ejercicio tenemos una representación distinta.
exagero con puntos más grandes los átomos de carbono y observamos el grupo funcional OH y observamos también un doble enlace a oxígeno. Aquí habría un carbono carbonílico, pero adicionalmente hay un enlace a oxígeno y luego sigue el radical metilo nuevamente. De tal manera que el grupo funcional, y en esta molécula tenemos dos, que nos importa es la función de los ésteres. Y a este átomo de carbono señalamos como número 1, 2 y 3. Pero en la tercera posición, en el tercer carbono, tenemos un grupo hidroxilo que también forma parte del nombre. De tal manera que si seguimos las pautas internacionales, el nombre sería 3-hidroxi. ¿De dónde sale el 3-hidroxi? 1, 2, tercer átomo de carbono, y aquí hay un grupo funcional alcohol y corresponde a la primera parte del nombre. Y luego, como estamos en presencia de un éster, sería butanoato. La terminación oato es característica de este tipo de compuesto, y terminamos el nombre con el radical alquilo más utilizado en nuestros ejercicios. ¿Qué tipo de compuesto es? Un éster. Y finalmente, el cuarto ejercicio nos dice: a partir del siguiente nombre, desarrolla la estructura química posible. El nombre IUPAC es diisopropil éter. Nuevamente, el tipo de compuesto es manifiesto en el nombre, es un éter, y la representación es la que sigue. En torno al oxígeno está la misma molécula, el mismo radical, pero esta vez no es el radical metilo ni etilo, es el radical isopropilo, y lo representamos de la siguiente manera. Aquí hay un átomo de carbono que sería un CH2, un CH3 y un CH3. Si observamos la molécula, es totalmente simétrica y no había un solo radical isopropilo, había dos radicales isopropilo. De allí deriva el nombre. Diisopropil, eliminamos la O cuando estamos construyendo el nombre final, éter. Y de esa manera damos nombre a una estructura que es simétrica y que además pertenece al grupo funcional de los éteres. Para la última parte de la clase vamos a hacer un recordatorio de los dos grupos funcionales que hemos visto, tanto de los ésteres como de los éteres. Con respecto a los ésteres, estos proceden de una condensación, de una reacción química que ocurre por una parte con un ácido carboxílico y por la otra con un alcohol. Se van a nombrar de acuerdo a las pautas de la IUPAC como sales del ácido del cual provienen o derivan. La nomenclatura IUPAC cambia la terminación OECO, que es característica de los ácidos carboxílicos, por la terminación OATO, característica de las sales, terminando el nombre con el grupo alquilo que se encuentra unido al átomo de oxígeno. Con respecto a los éteres, son compuestos que podemos asociarlos con el conjunto de sustancias que utilizamos como para dormir animales de laboratorio. El éter es una sustancia líquida que se evapora con facilidad en el medio ambiente. En campanas de flujo laminar podemos dormir, por ejemplo, Drosophila melanogaster, impregnando una mopita de algodón con un poco de éter. Si es un animal un poco más grande, podemos introducir el hocico de una rata dentro de un tubito fálico, también con un algodón impregnado con este tipo de compuesto. Ahora, en el caso de los éteres, ¿qué debemos recordar? Que son compuestos con una fórmula general: R, enlace sencillo oxígeno, enlace a un R'.
un radical alquilo y un radical arilo. Por ejemplo, en la que R y R' pueden ser grupos alquilo o arilo y pueden clasificarse como simétricos si a ambos lados de su oxígeno la molécula es exactamente igual, o asimétricos y mixtos si los R's, los radicales, son distintos. Desde el punto de vista de la nomenclatura hay un interesante giro y es el siguiente. Empleamos dos sistemas y es la primera vez en química orgánica que tal situación ocurre. La nomenclatura radicofuncional, que está aprobada por CULPAC, nombra los radicales alquílicos o arídicos que se unen al oxígeno, terminando con la palabra éter. Eso lo ejemplificamos en la clase de hoy. Y en general el nombre está constituido por tres palabras o vocablos. En segunda instancia podemos utilizar, de acuerdo a la IUPAC, también lo valida, la nomenclatura sustitutiva, considerando a los éteres como alcoxi o arilo derivado. Un ejemplo, el etoxietanato. Por la atención prestada, muchísimas